Bueno, buenos días a todos. Estaba esperando que si se unía más asistentes, teníamos unos 22, en este momento sois 10 los asistentes que estáis conectados, más los panelistas. Quería, pues bueno, como siempre, daros la bienvenida a esta sala virtual de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Agradeceros vuestra asistencia. Hoy vamos a realizar un seminario online o webinar sobre las particularidades que tiene el teletrabajo e igualdad en temas transfronterizos España-Portugal. El teletrabajo está de moda y España y Portugal pues tenemos en el sur tenemos una ventaja competitiva que es el clima, tenemos unas infraestructuras para hacerlo maravillosas, lo que hace que decidan muchísimos trabajadores de países del norte elegir nuestro destino para realizar su labor en la distancia. Hoy me acompañarán, como siempre, o como hemos tenido en estos dos anteriores casos, tanto Jesús Bores como Tiago Matos. Ellos desgranarán este tema. Deciros que, bueno, que lo organizamos dentro del proyecto EURES, Transfronterizo Andalucía-Portugal, que es financiado por la Comisión Europea y que lidera el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, lo que es la parte andaluza. Veo que hay algunos compañeros, saludarlos a los compañeros tanto de portugueses como andaluces del proyecto. Y sin más, Jesús, yo creo que los especialistas sois vosotros dos, Jesús y Tiago. Buenos días a todos, buenos días Miguel. Buenos días. Muchísimas gracias. Hola Tiago, encantado de saludarte. Hola, buenos días. Hoy además Miguel es Santa Isabel de Portugal. Hoy es el santo de Santa Isabel de Portugal, además del Día de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Exacto. Un buen día para reunirse y para trabajar. Como sabéis, Tiago, o los que habéis estado en algunas de las sesiones anteriores, Tiago es un abogado y consultor de reconocido prestigio en Portugal, que conoce muy bien el teletrabajo, porque desde que yo lo conozco hace muchos años, pues siempre que te contesta el teléfono, lo hace desde o al teléfono o al ordenador o a un chat, lo hace desde cualquier lugar del mundo. Creo que las 3 últimas veces estaba en las Comores, en Belice y en algún lugar de África, posiblemente del África portuguesa. Y bueno, por nuestra propia forma de vida, yo también soy abogado y consultor internacional, llevamos muchísimos años teletrabajando. El COVID ha puesto esto de moda, ahora prácticamente incluso hay quien se ha dado cuenta que se trabaja mejor en casa que en el despacho, tanto desde la óptica de la empresa como desde el trabajador, y verdaderamente para nosotros es un tema muy interesante y verdaderamente creemos que desde el punto de vista jurídico también, como veremos en la sesión de hoy, se ofrecen grandes oportunidades garantizando los derechos que ya tenemos, e incluso para temas tan importantes como la residencia están surgiendo figuras como los nómadas digitales en esta economía global y digital que verdaderamente para la gente joven ofrece grandísimas oportunidades y por supuesto para las empresas para contar con el talento adecuado. Bueno, no vamos a entrar en nuestros currículum, en esta historia, creemos que es más interesante tratar el tema, pero vamos a compartir la presentación y si les parece, por favor, confirmad que se ve perfectamente Se ve la pantalla. Se ve, Jesús, lo único que tienes que ponerla completa, en modo presentación. Sí. Venga, ¿Ahora? Ahora, perfecto. Yo ya me quito. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Fundamentalmente, lo que sí les pediría, y creo que una de las cosas que tenemos que seguir construyendo en Andalucía y el Algarve son redes de contacto. Creo que tanto Tiago como yo somos grandes europeístas, grandes internacionalistas que creemos que la colaboración personal y la cultura ibérica es muy importante, y lo que os invitamos, ahí tenéis nuestros nombres,
tanto el de Tiago como el de Juana, que ha estado colaborando con nosotros, como el mío, para que intentéis contactarnos en LinkedIn e incluso contactar a los que estéis en esta lista de participantes, porque entendemos que es muy importante crear comunidad. Que conozcamos cada uno a profesionales del otro lado de la frontera con sus áreas de especialización y que podamos colaborar. El LinkedIn es una herramienta de contacto fundamental y creo que muy interesante para esto, y ahí podemos conocernos un poco más unos a otros y, bueno, por supuesto, os invito a que estemos en contacto y así podemos conoceros mejor y que nos conozcáis mejor, ¿no? Como sabéis, el tema de hoy habla de las particularidades transfronterizas en cuanto al teletrabajo y la igualdad. Esta es la tercera sesión. Hubo una primera introductoria hace 3 meses que fue dedicada a una introducción al mercado laboral en lo que se trata y se refiere a los trabajadores transfronterizos desde la óptica de las empresas y de los trabajadores. Después hubo una segunda sesión hace 1 mes y medio aproximadamente sobre cuestiones administrativas y fiscales vinculadas al teletrabajo, y hoy terminamos con esta última sesión de teletrabajo e igualdad. Si os parece, voy a empezar yo con esta presentación, pero antes, bueno, Tiago, por favor, da tú también la bienvenida a nuestros invitados y participantes portugueses, porque creo que esto es un proyecto común y todos tenemos que tener nuestro espacio, ¿no? Muchas gracias, Jesús, y buenos días a todo el mundo. Buenos días a quien está en Portugal. Y de verdad es un gusto muy grande estar aquí de nuevo en este proyecto tan interesante y con tanto potencial, de verdad. Hay que desarrollarlo lo más posible por lo que tiene de particular la relación entre Portugal y España y todas las condiciones, sobre todo, de interconexión que existen ya naturales entre Andalucía y el Algarve, no solamente, pero sobre todo en estas 2 regiones que estamos hablando ahora. Y ya hemos hecho un proyecto en este programa de formación que ya, en lo cual ya hablamos de muchísimos aspectos interesantes de interés común. Y ahora, en esta parte del teletrabajo, como ha dicho Jesús, me parece muy importante. Incluso en Portugal hubo de verdad una transformación enorme en la manera como todos trabajamos. Yo incluso con mis colaboradores, la mayor parte de mis colaboradores ahora no es que trabajen todo el tiempo en teletrabajo, pero me han pedido para compartir lo presencial con el teletrabajo. No es una moda, de verdad, es una tendencia. Y esto tiene impacto en la manera de cómo trabajamos, cómo tenemos que arreglar las relaciones entre nosotros, las empresas, porque sí hay un impacto muy grande en la seguridad, en la fiscalidad, en todas las normas laborales que normalmente se aplicarían en una relación presencial, pero ahora es una relación a distancia. Por eso me parece muy importante que tengamos esta sesión y espero que tengamos ahí representantes incluso de la parte portuguesa. Si por si acaso esa es la situación, por favor que nos señalen en el chat. Me gustaría saber igualmente quién está viniendo de Portugal y de qué organización. Muy obrigado y hasta ya. Muchas gracias, Tiago. Como bien dice Miguel en el chat, les invitamos a que cualquier consulta, pregunta, sugerencia, comentario o experiencia que quieran compartir, bueno, esto es un foro que lo que pretende es intercambiar conocimientos, experiencia, y por eso, bueno, les invitamos a que sean activos y participen. Muchísimas gracias, Tiago, y como bien has dicho, esto es un tema que ha venido para quedarse. El teletrabajo tiene muchísimas ventajas, también tiene algunos inconvenientes, y vamos a intentar analizar desde una óptica jurídica y práctica algunos de los elementos más importantes. En primer lugar, bueno, vamos a intentar partir y comprender qué es el trabajo a distancia y qué es el teletrabajo, porque jurídicamente hay algunos matices que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el trabajo a distancia es una forma de organización. Es una realización de la actividad laboral conforme a la cual se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en un lugar elegido por esta, durante toda la jornada o parte de ella y de forma regular. Es decir, cuando organizamos el trabajo sin estar presente
en el centro de trabajo, estamos hablando de trabajo a distancia, bien en el domicilio o en algún otro lugar. Y aquí nos referimos a la organización del trabajo. Si hablamos del teletrabajo, en aquel caso es a distancia igualmente, pero se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos y de telecomunicación. Aquí no estamos hablando tanto de la organización o el lugar, sino también de los medios en la forma en que se presta este trabajo. Entonces, bueno, verdaderamente las nuevas tecnologías, los avances que se han producido, permite que muchos de los trabajos, especialmente en el sector servicios, se puedan prestar de esta manera, y todo esto ha obligado a establecer un nuevo marco jurídico, un nuevo marco normativo que posibilite que estos nuevos mecanismos y formas de trabajo respeten y garanticen los derechos del trabajador. Entonces, bueno, uno de los primeros temas que se plantea es la flexibilidad horaria. ¿A qué hora empiezo si el trabajo es en mi casa? Bueno, normalmente se determina una serie de horas en cuanto al trabajo se debe realizar y el trabajador tiene que estar conectando y prestando esos servicios, que incluso se pueden pactar y establecer una libertad entre el trabajador y la empresa, pero es muy importante señalar que no podemos estar conectados 24 horas, que el trabajador y el teletrabajador también tienen derecho al descanso y a que este trabajo, este teletrabajo, pues no invada todo su horario y su área de privacidad. Entonces, bueno, estos son conceptos de partida que son importantes y nos vamos a meter ahora en los elementos delimitadores fundamentales para el teletrabajo. Como ustedes saben, son 5 elementos básicos y vamos a intentar analizar cada uno de ellos. Por favor, Tiago, si quieres decir o complementar cualquier cosa en cualquier momento, abre el micrófono y eres bienvenido. E insisto, si los participantes quieren participar a través del chat, encantado de que ustedes lo hagan. La voluntariedad. Como ustedes saben, el trabajo hoy en día, al haber sido abolida la esclavitud, tiene que ser voluntario por ambas partes, por la empresa y por el empleado. Lo mismo ocurre con el teletrabajo. Hay personas que por motivos personales no quieren teletrabajar, no quieren trabajar a distancia, por algún motivo personal, por algún motivo de cualquier naturaleza. El teletrabajo tiene que ser aceptado por la empresa y aceptado por el trabajador. Luego, la voluntariedad es el primer elemento que es fundamental. El segundo es la localización del puesto de trabajo. Hay que determinar, según la naturaleza del tipo de trabajo, dónde se va a producir este trabajo. Si va a ser en el domicilio o va a ser en algún otro centro o lugar puesto a disposición por la empresa para facilitar la prestación de estos servicios. Porque como ustedes pueden comprender, el teletrabajo genera gastos de conexión a Internet, de equipos informáticos, de recursos, y eso, determinado por la localización, es muy importante porque verdaderamente son costes que en muchos casos debe asumir la empresa. Por lo menos, si no íntegramente, al menos parcialmente. Luego es muy importante que aparte de la voluntariedad y la localización, este tipo de documento, este tipo de acuerdo, se establezca por escrito y se registre, donde queden claras esas condiciones de trabajo, porque, entre otras cosas, hay que inventariar estos medios y estas herramientas, porque no solo estamos hablando de hardware, de un equipo informático, a veces estamos hablando de software, de claves de acceso, de protección de datos, dependiendo de dónde prestemos ese servicio, quién puede acceder a nuestra información y cómo garantizamos la seguridad de nuestros datos. Entonces, este tipo de acuerdos es fundamental que no solamente se establezcan por escrito, sino que además del acuerdo entre las partes, regulen todos aquellos medios que son necesarios para la prestación de estos servicios. Como hemos dicho anteriormente, es un derecho del trabajador e incluso también de la empresa la desconexión digital. Hay veces que es triste cuando uno llega a un restaurante y ve que en vez de charlar las personas ya están conectados al celular, al móvil, y estamos más conectados que desconectados. Hay un anuncio publicitario muy bueno
que habla de desconectar para conectar. A veces nuestra vida transcurre en un teléfono móvil o en un ordenador y hay momentos en los que tenemos que desconectar digitalmente. Y eso es un derecho para el trabajador y puede ser una obligación para que en cualquier caso se garantice esta intimidad y esta desconexión. Y por último, sin perjuicio de todo lo anterior, sí existe la posibilidad de establecer mecanismos para el seguimiento de la actividad. Ver los tiempos de conexión, ver el trabajo realizado, parametrizar y medir el resultado, porque verdaderamente el hecho de que se trabaje a distancia no quiere decir que no se sea eficiente o que se puedan medir los resultados del trabajo. Luego es fundamental establecer herramientas de seguimiento que, respetando la desconexión y los derechos del trabajador, permitan medir sus resultados, porque la empresa va a querer seguir atendiendo a sus clientes y garantizando unos resultados económicos que van a depender de esta prestación de servicio. Estos son los 5 elementos delimitadores y fundamentales de cualquier contrato de teletrabajo a distancia. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, muchas ustedes las conocen porque son obvias. El hecho de que muchos se sorprenda de que se ha incrementado la productividad y el rendimiento teletrabajando, pues mire, muchas veces sorprende, pero si a uno le quita la jornada laboral, el tiempo de transporte, cuando vive en ciudades donde el transporte es terrible y el tráfico genera desplazamientos de horas para llegar al centro de trabajo, cuando uno le quita las distracciones, en muchos centros de trabajo hay café, hay tiempo libre, y uno puede organizarse su trabajo autónomamente. Cuando uno está cómodo y en su casa con una bonita ventana, una buena vista, una chimenea, puede inspirarse, pues verdaderamente se ha demostrado que en muchos sectores y para muchas personas se incrementa tanto la productividad como el rendimiento colectivo de la empresa. Por otro lado, se ha reducido el absentismo laboral, porque a lo mejor si uno se encuentra mal y tiene una fiebre, una pequeña gripe, un resfriado, a lo mejor no iba a trabajar, pero eso no le impide teletrabajar en su casa donde está cómodo, puede hacerlo en pijama, puede estar tomándose una pastilla y encontrarse mejor, y verdaderamente hay pequeñas molestias o enfermedades que pueden hacer que uno no vaya a trabajar, pero no impiden que trabaje desde su casa. Si alguien es responsable, optimiza ese tiempo de trabajo y se reduce el absentismo laboral. Por ejemplo, esto también muchas personas permiten ser contratadas porque el personal cualificado también se puede contratar de esta forma, reduciendo costes de contratación, tiempos de contratación, y puedes contratar unas determinadas horas a personas con mucho talento que no pueden desplazarse a tu centro de trabajo, pero que tienen un valor añadido muy importante para la empresa. Y por supuesto, es un ahorro de costes. Ahora hay un problema con muchas oficinas, porque mantener una oficina en el centro de una ciudad tiene un coste de estructura muy grande. Normalmente cuando son empresas de un determinado tamaño requieren de comedor y de muchos otros servicios. Ahora muchas empresas están reduciendo esas estructuras fijas porque ya hay un sistema rotatorio de personal que trabaja a distancia que permiten disponer de unas instalaciones de menor coste donde se puede acudir una vez a la semana para reuniones o 2 veces para reuniones de equipo, de coordinación, pero no hay que tener unas grandes oficinas y una gran estructura fija porque verdaderamente se puede ver reducida por el teletrabajo, el no tener tanta necesidad de espacio físico o poder ir combinando y rotando al personal para aprovechar mejor y optimizar los recursos, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las ventajas, existen otras, pero son las ventajas más reconocidas y que públicamente pues todos apreciamos, ¿no? Si uno pone en relación el trabajo a distancia y el teletrabajo, bueno, un trabajo a distancia quiere decir que el trabajador tiene la opción de elegir libremente su trabajo. Es decir, el lugar de trabajo lo determina el trabajador. Yo me comprometo a un resultado, a un producto, a un servicio, pero determino si lo hago en mi casa, en una cafetería tomándome un café agradable o en casa de mi prima hermana, donde cada uno quiera.
Sin embargo, los teletrabajadores requieren o hacerlo en el domicilio o en un espacio asignado porque tienen unos requisitos en cuanto a la prestación de servicios, los equipos informáticos, el software, horarios, etcétera, que determinan muchas veces el lugar de trabajo. Por eso, al dotar al personal del teletrabajo de los equipos informáticos, pues normalmente algunas veces estos equipos pueden ser portátiles y móviles y otras veces no, y tienen que ser prestados los servicios desde una IP fija de Internet con unas condiciones de seguridad grandes. Dicho esto, ahora la cuestión ¿cuál es? Los desplazamientos fuera de la oficina, que son muy habituales en determinado tipo de trabajo. ¿Es teletrabajo? ¿Es trabajo a distancia? ¿O es simplemente un desplazamiento fuera de la oficina? Como hemos hablado antes, la regularidad, el trabajo prestado a distancia o el teletrabajo requieren regularidad, lo que no quiere decir que una salida esporádica, un viaje o una salida puntual por cualquier motivo sea trabajo a distancia. Es meramente un desplazamiento fuera de la oficina puntual. Y no podemos confundir este tipo de situaciones a las regulares, porque cuando algo se realiza con regularidad es cuando se le aplica el marco jurídico con todos los derechos y las obligaciones. Normalmente va a tener una cobertura mayor un trabajo regular que un desplazamiento puntual que se limitará a un seguro de viaje puntual y a la provisión de los medios de transporte, alojamiento necesarios para ese viaje. Pero no estamos hablando de una situación regular. Luego no confundamos situaciones esporádicas con situaciones permanentes. La normativa vigente, como ustedes saben, nuestra idea es que esto sea algo práctico, pero se están elaborando una serie de vídeos y fichas donde se resume toda esta información que va a estar a su disposición en la plataforma y en la web que EURES ha diseñado para este proyecto transfronterizo entre Andalucía y el Algarve. Como ustedes saben, EURES trabaja con muchos otros proyectos transfronterizos en Europa y ahí tienen también mucha información de interés que pueden aprovechar. En este caso, la Confederación de Empresarios de Andalucía está poniendo a disposición de todos los miembros de la red EURES de Andalucía y el Algarve todos estos recursos, tanto estas presentaciones como las fichas de cada uno de los temas que hemos tratado, como una serie de vídeos explicativos de lo que estamos haciendo. Y bueno, y ahí van a ver la normativa que también puede estar a su disposición. Entonces, fundamentalmente, siempre partimos de las disposiciones europeas. Como ustedes saben, tenemos directivas y reglamentos como instrumentos principales de la Unión Europea, aunque después hay recomendaciones, decisiones, otro tipo de normativa marco, etcétera, pero no vamos a entrar ahora en detalle. Los reglamentos son directamente aplicados, obligatorios y de forma igualitaria a todos los miembros de la Unión Europea. Las directivas, como ustedes saben, obligan en cuanto a los objetivos, pero dejan un tiempo de transposición para que cada Estado alcance esos objetivos de la forma más conveniente para su ordenamiento jurídico. Por lo que las directivas requieren un tiempo de transposición para que los Estados elaboren normas internas que incorporen al ordenamiento jurídico de cada país esos objetivos de las directivas. Los reglamentos son directos, vinculantes. Las directivas son vinculantes, pero requieren una transposición para incorporar esos objetivos a cada ordenamiento porque las diferencias son importantes. Yo siempre pongo un ejemplo. Una sociedad europea, una sociedad anónima europea, una SE, requiere un capital mínimo de 120.000 euros. Está regulada por un reglamento europeo y en todos los 28 países de la Unión Europea se requiere el mismo capital mínimo, 120.000 euros, y es directamente vinculante para todas las empresas. Sin embargo, hay una directiva europea que regula la participación de los trabajadores en determinadas decisiones de la empresa. Por ejemplo, que una empresa traslade su centro de trabajo de un país a otro. Cada país tiene que garantizar que los trabajadores participen en esa decisión. En el caso español, pues tenemos un sistema sindical y se hace normalmente a través de los sindicatos. En el caso alemán es a través del Supervisory Board
que es un órgano de supervisión que está estructurado en el derecho alemán como un órgano fundamental de la empresa. Al final, cada país permite que los trabajadores participen en esa decisión, pero se hace de una forma diferente. Por eso las directivas tienen que ser transpuestas. Pues en las condiciones de trabajo transparentes y previsibles, tenemos una directiva del 2019 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Si ustedes ven, condiciones de trabajo transparentes y previsibles, que haya información, que ese acuerdo, que esas condiciones queden claras. Como ustedes verán, pues bueno, la Unión Europea establece ese marco jurídico y que incluso se ve acompañado en este caso por un acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo. Lo que pretende este acuerdo marco es que Europa, que es un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, es el espacio del mundo donde las personas tenemos más derechos, donde la mujer tiene más derechos, donde el trabajador tiene más derechos del mundo, pues se mantenga y no se pierdan estos derechos y estos avances con el teletrabajo. Entonces, ese acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo lo que pretende es garantizar y mantener los altos estándares europeos de derechos, también a pesar de que pasemos de trabajar físicamente a teletrabajo. Luego, como ustedes saben, tenemos un comité económico y social, igual que hay un comité de las regiones, más allá de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento, que en sus ámbitos de competencia son fundamentales para emitir dictámenes sobre cuestiones de interés europeo. En este caso, el Comité Económico y Social, pues, ¿qué ha intentado? Establecer un dictamen para mejorar y favorecer las condiciones fiscales de los trabajadores transfronterizos y de sus empleadores, autónomos y empresas, para fomentar el trabajo transfronterizo en la Unión Europea. La Unión Europea, como ustedes saben, distingue entre ciudadanos comunitarios y no comunitarios. La libertad de circulación, la libertad de establecimiento, todas las libertades de circulación de capitales, de bienes, de personas, de servicios, lo que pretende es que este mercado único, este mercado común se fortalezca. Y de ahí que, como ustedes saben, los jugadores comunitarios ya nunca ocupen plazas de extranjeros y que cualquier trabajador pueda circular libremente con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano comunitario. Bueno, pues eso también afecta a la fiscalidad y es importante pues fortalecer todo esto. Incluso la Comisión Administrativa de la Unión Europea para la coordinación del sistema de seguridad social, porque hay materias que todavía se están integrando, han establecido una serie de acuerdos para fortalecer cada vez más el intercambio de derechos de seguridad social de un país a otro, incluso en el ámbito del teletrabajo. Europa es un proyecto vivo, en continua construcción. Sus dos primeros logros fueron garantizar la paz y el desarrollo y la prosperidad económica en Europa. 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, con la CECA se unieron la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, las dos materias primas para la energía y para el desarrollo. 5 años después de una Segunda Guerra Mundial donde murieron 80 millones de personas en el mundo, Francia y Alemania construyeron este nuevo proyecto con la colaboración de Italia y el Benelux, al que nos hemos ido incorporando los demás países. Piensen ustedes que en las Torres Gemelas en Estados Unidos murieron 3.500 personas hace ya 23 años y todavía parece que fue ayer. Pues 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, con 80 millones de muertos, creamos las bases para un modelo que nos ha garantizado la paz, aunque ahora con el tema de Ucrania estemos todos muy preocupados, y la seguridad en Europa y una prosperidad especialmente para regiones como Portugal y España, o países como Portugal y España, y regiones como Algarve y Andalucía, donde la prosperidad ha sido fundamental gracias a la Unión Europea en nuestras zonas donde vivimos, ¿no? Dicho esto, es un proceso vivo, es un proceso en desarrollo, donde ahora con populismos y nacionalismos se están cuestionando determinadas decisiones europeas. Ayer, con la entrada de la presidencia española, donde miramos a América Latina, donde la parte ibérica cobra fuerza, bueno, nosotros debemos ser conscientes de todo lo que nos ha aportado Europa, la Unión Europea, y seguir contribuyendo a este proyecto, porque es un modelo de referencia en el mundo. Es un modelo de referencia que fortalece esta colaboración, que fortalece este intercambio de experiencias
y que está estableciendo el marco jurídico más avanzado que existe en el mundo para el ciudadano. Dicho esto, la normativa española, pues también como ustedes ven, toda esta normativa se ha generado a partir del COVID o en el COVID. Y estamos hablando de una normativa del 2021, donde, bueno, los elementos fundamentales son lo que ya hemos referido, desde el ámbito de aplicación a la voluntariedad, a la garantía de derechos y a las facultades que tiene la empresa para garantizar el control de sus trabajadores, aunque lo realicen teletrabajando o a distancia. Entonces, bueno, no voy a entrar más en la parte normativa, pero sí es importante que sepan ustedes que todo este marco nuevo garantiza estos derechos que ya manteníamos o teníamos cuando éramos trabajadores en el centro de trabajo. El ámbito de aplicación, insisto, estamos hablando de trabajadores retribuidos por cuenta ajena, igual a aquellos trabajadores del centro de trabajo, y que de forma regular realicen este trabajo en al menos un 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato. Es decir, la regularidad y la temporalidad es importante. Al menos un 30% de la jornada tiene que ser realizado a distancia o teletrabajando. La voluntariedad y este acuerdo por escrito, como le hemos dicho, es fundamental porque si el trabajador se niega, pues no se le puede extinguir su relación laboral, es decir, tenemos que aceptar el teletrabajo, no se nos puede despedir por no aceptar el teletrabajo y siempre esto puede ser una decisión temporal irreversible durante un tiempo determinado para después acordar retornar a nuestro centro de trabajo en el momento que ambas partes consideren oportuno. Los derechos, como ustedes comprenderán, son los mismos que ya tenemos en el centro de trabajo, pero con algunas particularidades. No podemos interrumpir nuestra carrera profesional por teletrabajar. Seguimos manteniendo el derecho a la formación y a la promoción profesional. Como ustedes saben, cada vez se recibe más esta formación también de forma virtual y autodidacta. Luego no hay ningún problema para seguir formándonos, promocionándonos y mejorando profesionalmente, aunque trabajemos a distancia. Existen una serie de derechos que están vinculados y son intrínsecos a las necesidades de prestar el trabajo a distancia. Oiga usted, si yo tengo que invertir en equipo, si yo tengo que pagar una serie de costes de internet, de teléfono, de gastos que son vinculados a mi trabajo, pues la empresa los tendrá que asumir. Por otro lado, como hemos dicho, no dejan de computarse horas extras a pesar de la flexibilidad del trabajo y hay que establecer registros horarios y mecanismos de control que garanticen para ambas partes que se siguen prestando los servicios de conformidad con lo establecido en el contrato de trabajo. Otro tema importante y que hay que tener en cuenta son los protocolos y la prevención de riesgos laborales, porque claro, cuando algo se ha hecho para un centro de trabajo y hay un protocolo de prevención de riesgo, ¿cómo establezco o cómo extiendo ese protocolo a mi propia vivienda o al sitio donde esté teletrabajando? Pues hay que hacerlo y hay que establecer una serie de mecanismos que garanticen que la salud y la higiene en el trabajo están garantizados también en tu propio domicilio, en la forma en que tengas tu pantalla, en las condiciones de higiene, de salubridad, etcétera, porque aunque sea tu domicilio, tienes que cumplir con los mínimos exigidos en los protocolos de prevención de riesgos laborales de la empresa. Por otro lado, existen una serie de medios digitales donde, como ustedes pueden saber, hay veces que el instrumento de trabajo, el ordenador, va a ser compartido para usos profesionales y para usos personales. Un mismo ordenador lo puede utilizar una madre para trabajar y un hijo para hacer sus tareas en el colegio o en el instituto. Entonces hay que garantizar, por un lado, la protección de datos y la protección de la información de la empresa, pero también la intimidad de la persona y del trabajador en su ámbito personal. Y volvemos a la importancia de este derecho de desconexión digital, que, bueno, que además debería ser cada vez más obligatorio porque desgraciadamente vivimos conectados digitalmente tanto para la parte laboral como para nosotros.
Y por último, los derechos colectivos. Nuestra representación sindical, nuestros derechos colectivos no se pueden ver negativamente afectados por teletrabajar. Deben ser igualmente garantizados por la empresa. Por otro lado, a sensu contrario, la empresa igualmente tiene el derecho a, no solamente a que se conserven sus equipos, se protejan sus datos y se garantice que los activos de la empresa son, por supuesto, garantizados, sino adoptar las medidas oportunas, pertinentes, necesarias y que se consideren más convenientes para la vigilancia y control de los deberes y obligaciones de los trabajadores, que por trabajar a distancia ni se ven reducidas ni mucho menos desaparecen. Entonces, bueno, respetando esa dignidad, esa intimidad y teniendo en cuenta las circunstancias personales, ese acuerdo debe establecer igualmente entre el trabajador y el empresario estas medidas de vigilancia y control. Dicho esto, pasamos a Tiago a la parte portuguesa. Muchas gracias, Tiago. Muchas gracias, Jesús. Mira, antes de continuar, me gustaría solamente confirmar si el chat está funcionando bien, porque yo estoy viendo que yo no tengo acceso al grupo de los participantes en el chat, solamente al grupo de los oradores. ¿Sí? Por si acaso Miguel me está escuchando, me gustaría verificar cómo está funcionando. Bueno, pero seguimos. En el caso de Portugal, hay de verdad muchas cosas que son parecidas con el régimen que es aplicable en España, porque de verdad en el origen de todo el régimen tenemos el régimen de teletrabajo que estaba ya previsto la posibilidad de trabajar en teletrabajo en el Código de Trabajo portugués, pero no de manera detallada. Fue de verdad la pandemia que aceleró el proceso de producción del REIS, de reglamentos, de normas para legislar la situación de un trabajador de una empresa que tengan un acuerdo de teletrabajo. Pero ya había en la base un acuerdo marco europeo sobre teletrabajo, las directivas de la Unión Europea sobre teletrabajo y las directivas igualmente que se aplican a la fiscalidad de un trabajador en régimen de teletrabajo. Así que hay cosas que son comunes y hoy solamente a señalar lo que es distinto. En el caso portugués, nosotros no tenemos una ley distinta para teletrabajo. Lo que hicimos fue añadir en la Ley General de Trabajo, en el año del 2022, un cuerpo legislativo adicional dentro de la ley para establecer reglas sobre el teletrabajo. Así que, de igual modo, como ha hecho Jesús, le voy a presentar la parte del ámbito de aplicación y de los demás principios aplicables al teletrabajo en el caso portugués. Jesús, ¿puedes avanzar, por favor? ¿Estás controlando la presentación? Creo que, por si acaso, Jesús, ¿está ahí? Si no, yo les comparto mi presentación, pero para eso tendría que, perdonad, darme un momentito. Jesús, que de verdad ahora no me es posible cambiar la presentación por la mía. Ok, muchas gracias. En la parte del ámbito de aplicación, bueno, la situación es más o menos la misma, es decir, se aplica siempre el principio del acuerdo voluntario. Y este es un régimen que se aplica normalmente a servicios retribuidos por cuenta ajena, porque lo demás, yo como prestador de servicios, en mi caso es normal y no tengo que firmar un acuerdo. Puede ser que tenga que firmar un acuerdo con un cliente, pero es una prestación de servicio. No está en ese caso, no tiene la protección legal que tiene el régimen de teletrabajo, lo cual vamos a hablar, ya hemos hablado en esta sesión y seguimos hablando con el caso portugués. Es decir, lo que es importante es que tengamos teletrabajo, servicios que se desarrollen a distancia con carácter regular. Aunque en el caso portugués no tenemos esa regla que tiene la ley española que dice que tiene que haber un mínimo de 30% de la jornada en régimen de teletrabajo para que podamos aplicar el régimen,
No, ahí no. Podría ser 20% o incluso 15%. Claro, tendría que ser una parte importante. Pero aunque sea un día por semana o la mitad de una jornada, todavía podríamos aplicar y tener un acuerdo en que íbamos a definir este régimen de permanencia o alternancia de periodos de trabajo a distancia y trabajo personal. Podemos tener las dos situaciones. Jesús, podemos avanzar. ¿Qué es distinto de verdad? Bueno, tenemos este principio de voluntariedad, pero hay unas reglas que yo creo que no existen en el régimen español, porque normalmente el acuerdo se firma en el principio, cuando se firma el acuerdo el contrato de trabajo, pero igualmente se puede acordar un poco más tarde, durante la ejecución de un contrato de trabajo. Y ahí la propuesta puede venir del lado del empleador o del lado del trabajador. Por si acaso es el empleador que propone el acuerdo de teletrabajo, el trabajador puede decir que no está interesado y no tiene que motivar su respuesta. La negativa no puede constituir una causa de despido ni se puede aplicar sanción alguna. El trabajador puede haber dicho, no estoy interesado, quiero trabajar de forma presencial. Pero la situación inversa no es igual. En el caso que la propuesta del acuerdo venga del lado del trabajador y en caso que su propuesta sea compatible con el régimen del teletrabajo, porque es el tipo de trabajo que se hace en esta empresa, que hay los recursos necesarios disponibles para ese efecto, por ejemplo, el trabajo de abogado, el trabajo de algún tipo de trabajo del sector del marketing o design o el periodismo, por ejemplo. En ese caso, el trabajador puede proponer al empleador por escrito, puede proponer, perdón, el acuerdo y solamente puede ser negada por el empleador por escrito y con indicación del motivo de la denegación. Claro, por si acaso va a dar una respuesta negativa, bueno, en ese momento ya es difícil, pero no imposible, a que el trabajador conteste esa decisión. Y el trabajador de verdad tiene en algunas situaciones especiales el derecho no a proponer, pero de verdad a exigir el ejercicio de funciones en el régimen de teletrabajo. Según la ley portuguesa, por si acaso alguien tiene un hijo de hasta 3 años, o cualquier que sea su edad, que su hijo tiene discapacidad o enfermedad crónica o enfermedad oncológica, en esa situación, y cuando el régimen del teletrabajo sea compatible con la actividad que se desarrolle, el trabajador puede exigir que su trabajo sea ejercido en régimen de teletrabajo. No estoy cierto que en la ley española, eso Jesús puede clarificar, tengan una regla, una normativa parecida a esta que viene en la ley portuguesa, que aparentemente protege un poco más los derechos de los trabajadores. Seguimos por delante, Jesús. Muy bien. En la parte de los derechos en general, allá de los derechos que ahora le mencioné, hay una lista de derechos que son muy parecidas de verdad con lo que Jesús habló cuando se refería al régimen aplicable en España. Yo diría aquí lo que tiene de distinto a lo mejor es el derecho a percibir, lo que decimos, a recibir la misma retribución igual a los trabajadores que están en régimen presencial, con las mismas funciones y la misma categoría. Estamos en la misma función, la misma categoría. No es el hecho que estoy en teletrabajo que voy a recibir un sueldo, una remuneración inferior, y el derecho a disfrutar lo que llamamos aquí en Portugal vacación retribuida. Las vacaciones igual tenemos el derecho a recibir un abono adicional durante las vacaciones. El mismo régimen se aplica incluso en los trabajadores en régimen de teletrabajo. Todo lo demás es un régimen muy, muy, muy parecido con el español, por eso voy a pasar adelante. Jesús, avanzamos. En lo que tiene que ver con la dirección y control empresarial. Esta es una parte muy, muy específica, porque de verdad hay este poder de control de la parte del empleador hacia el trabajo desarrollado por su trabajador. Bueno, en primer lugar, es cierto que los trabajadores tienen que cumplir con instrucciones de protección de datos y conservación de equipos informáticos.
van a poder acceder a distancia a datos, a softwares, a todo un sistema de información que pertenece a la empresa y que tenemos que garantizar que utiliza de manera segura, que no comparte los datos con nadie. Y por esa razón, atendiendo a la sensibilidad y la importancia de los datos personales, que se entiende que las empresas pueden adoptar medidas que se consideren oportunas para vigilancia y control de los trabajadores, y utilizando, por cierto, un principio de proporcionalidad, ¿cierto? No vamos a invadir la casa del trabajador o el sitio donde está trabajando sin informarlo de forma ante el ambiente, y no podemos entrar por su casa y hacer esta acción de inspección. Así, si por acaso el empleador quiere visitar el lugar donde el trabajador desarrolla su actividad, con miras a controlar su actividad laboral, pero sobre todo la forma como está utilizando las herramientas de trabajo, puede realizarse en presencia del trabajador, siempre en presencia, nunca en su ausencia, pero esto requiere 24 horas de interacción y el acuerdo del trabajador. Pero sí se entiende que tengamos que tener estas medidas aplicables para hacer este tipo de controles. Avanzamos. En la parte de la fiscalidad de los trabajadores transfronterizos, la última sesión, hace casi más de un mes, ya hemos hablado en este seminario de EURES, en este proyecto, del régimen fiscal aplicable a los teletrabajadores. Lo que hemos dicho en verdad es que a los trabajadores en general, y lo que hay que decir es que los teletrabajadores, aunque trabajen a distancia, no tienen de verdad un régimen tan distinto de un trabajador normal en lo que tiene que ver con la fiscalidad. Es decir, hay que ver antes de más dónde tiene su residencia fiscal permanente. Y en la última sesión hemos dicho que si alguien vive y trabaja más de 183 días consecutivos o interpolados en cualquier periodo de 12 años. En este caso, el régimen es igual en España y en Portugal. Se entiende que es el residente en el país donde vive y trabaja la mayor parte de su tiempo. Ahí sí que se aplica el régimen fiscal donde esté físicamente trabajando, aunque tenga un acuerdo con una empresa española, si está trabajando desde Portugal más de la mitad del año, se aplica el régimen fiscal aplicable en Portugal. Avanzamos, Jesús, vamos a ver esto un poquito más en detalle. No podemos olvidar el hecho que Portugal y España tienen un convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal. Es decir, no vamos por el hecho de que trabaja en Portugal en el teletrabajo y tiene un contrato en España a aplicar y hacerle pagar impuestos en los dos sitios. A este régimen en el cual se dice, bueno, va a pagar los impuestos en el sitio donde tenga su residencia habitual. Eso es el régimen que igual se aplica al teletrabajador. Jesús, ¿avanzamos? Así que, por si acaso está haciendo su trabajo por cuenta ajena y reside la mayor parte del tiempo en España, se va a ser tributado, como siempre, por su renta mundial, es decir, por todos la renta que haya recibido, incluso la que haya recibido por un trabajo que realizó para el exterior de España, pero está residiendo en España. En ese caso va a pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF en España, con independencia del lugar donde se hayan producido las rentas. Igual régimen vamos a ver que se aplica en el caso portugués. Los teletrabajadores por cuenta propia residentes en España y que venden en Portugal, ahí no estamos hablando de acuerdo de teletrabajo como un acuerdo de trabajo, no es trabajador por cuenta propia. En ese caso, el IVA va a ser tributado en Portugal, por si acaso están vendiendo servicios en Portugal. En los trabajadores por cuenta propia que tienen empleados trabajando en Portugal, imagínense que está alguien en España haciendo teletrabajo, pero tiene sus propios empleados trabajando en Portugal como teletrabajadores. Me acuerdo que en la última sesión teníamos el ejemplo de alguien que trabajaba para una empresa de turismo
de viaje y que estaba haciendo ese trabajo desde Albufeira o Vilamora, en el Algarve, en régimen de teletrabajo, sería el caso. En este caso, tendría que dar alta a estos empleados en la Seguridad Social de Portugal, porque los trabajadores estarían baseados en Albufeira o en Vilamora, ¿verdad? Por otro, tendría que retener al impuesto de los trabajadores y a sus cotizaciones en España. Esa era la forma como tendría que hacerse en esta situación específica, en el cual tendría sus propios trabajadores, pero estaban empleados y estaban trabajando en Portugal. Es un régimen mixto. Jesús, avanzamos. En Portugal es la misma situación, al revés, inversa. Y exactamente la misma cosa, solamente que en Portugal lo que hay es que no pagamos, el nombre del impuesto es distinto, IRS, impuesto sobre rendimiento de singular, pero en de verdad es lo mismo que el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo demás, régimen, es el inverso, pero desde el punto de vista de Portugal. ¿Ok? Así que los teletrabajadores por cuenta ajena residentes en Portugal tienen que pagar el impuesto en Portugal, aunque sean de nacionalidad española, están viviendo la mayor parte de su tiempo en Portugal, aquí pagan sus impuestos. ¿Podemos avanzar? Muy bien, acuerdos de teletrabajo. Vamos a hablar un poco ahora de la formalización de un acuerdo de teletrabajo. En España como en Portugal, si no formalizamos el acuerdo de teletrabajo, es decir, si no ponemos por escrito el acuerdo según el cual vamos a establecer el contenido mínimo que está definido por la ley en este acuerdo, esto es considerado una sanción grave, lo mismo que en Portugal, y en ese caso susceptible de ser sancionado. Por esa razón, en España, pero no en Portugal, está una diferencia. Las empresas deberán entregar a la representación legal de los trabajadores una copia de todos los acuerdos de teletrabajo que se realicen y comunicarlo al SEPE. En Portugal no tenemos esta obligación, de verdad. Pero hay, por cierto, maneras de hacer el control de la situación de teletrabajo en las empresas. Hay inspecciones de lo que llamamos en Portugal la Autoridad Nacional del Trabajo. Es decir, el acuerdo tiene que ser formalizado por escrito. En el momento, normalmente, antes del inicio del trabajo a distancia, normalmente, por cierto, siempre, aunque yo pueda firmar un acuerdo de trabajo hace 10 años y ahora si tengo la intención de trabajar en un régimen de teletrabajo, puedo hacer un acuerdo suplementario por escrito, por cierto, para arreglar mi trabajo en régimen de trabajo a distancia. Y la duración es fijo o indefinido. Eso en España o en Portugal. En Portugal, por si acaso es fijo, tiene una duración de 6 meses que se repite de forma hasta llegar a una duración máxima. Pero son periodos sucesivos de 6 meses. El contenido mínimo puede pasar, porque de verdad el contenido mínimo en Portugal y en España es más o menos lo mismo. Hay una diferencia mínima en la manera como se menciona ese contenido mínimo. En Portugal, por ejemplo, se dice la misma cosa de otra manera. Se dice hay que definir quién es el titular de las herramientas de trabajo. En las situaciones podría ser la empresa, y la empresa se encarga siempre, por si acaso el teletrabajador no tiene un ordenador, un portal para hacer su trabajo, la empresa tendría que financiar la adquisición del portable y pagar las telecomunicaciones y ocuparse de la manutención, mantenimiento, perdón, en español se dice mantenimiento, de las herramientas de trabajo. Eso tiene que estar escrito, muy claro. El horario de teletrabajo, aunque trabajemos en un centro de teletrabajo o en nuestra habitación, tenemos que tener un horario, porque además la empresa cuenta con nuestra disponibilidad en un horario específico. La actividad contratada específica, la remuneración, por cierto, y el lugar, que no tiene que ser siempre nuestra habitación, por cierto. Y la empresa incluso puede tener, y algunos sitios tienen, como en los llamados call centers, tiene sitios donde la gente puede hacer su trabajo afuera de su habitación.
los medios de control, de los cuales hablamos aquí, el control a distancia, los procedimientos a las dificultades técnicas, protección de datos y seguridad de la información. Esta parte es súper importante porque queremos garantizar que el trabajador protege los datos de los clientes de la empresa, del sistema, y eso hay que garantizarlo aunque lo haga su trabajo a distancia con su ordenador personal. Puedes avanzar, Jesús, y ahora hablamos un poquito de la prevención de riesgos laborales y accidentes en teletrabajo. Creo que tengo 2 diapositivas más y te paso después la información. En general, todo que tiene que ver con la protección de salud y seguridad profesional del teletrabajador está definida en directiva comunitaria, ya que tiene muchísimos años y que sigue siendo actualizada. Y claro, directiva, como ha dicho Jesús, quiere decir que en el país, del Estado miembro de la Unión Europea, hay que detallar a través de una ley los principios que han sido definidos en esta directiva. Primer principio, que el empresario debe informar al teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y seguridad del trabajo. Muchas veces pensamos que solo tenemos este tipo de problemas y de desafíos cuando el trabajador está trabajando de manera presencial. No es verdad. Incluso puede ser menos seguro cuando trabaja en su habitación o en un centro afuera del sitio del local habitual de su trabajo en la empresa. El deber del teletrabajador de aplicar la política de seguridad es muy importante. Es decir, nosotros definimos una política de seguridad y es importante que él sepa cómo utilizar, cómo garantizar todos los procedimientos de salud y seguridad, incluso cuando esté trabajando desde su habitación. Y finalmente, es posible que organizar misiones o sesiones de verificación de la aplicación de las normas por el teletrabajador. Por eso se dice que el empleador y, muy importante, las autoridades competentes siempre tienen acceso al lugar del teletrabajo, de la misma manera que tiene acceso a las empresas para hacer sus visitas de inspección. Aquí es el mismo la misma situación se aplica a la situación de teletrabajo. Incluso el teletrabajador, el mismo, puede pedir una visita de inspección. ¿Ok? Avanzamos. En España, ustedes saben mejor que yo que en materia de prevención de riesgos laborales hay este régimen, que es la Ley 3195 del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Es decir, como en Portugal, el empresario en el principio va a realizar siempre una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud, en este caso de los teletrabajadores. ¿Ok? Después va a poner en marcha actividades preventivas que se emplea un plan de eliminación, reducción y control de esos riesgos. Y para hacer evaluación y control puede llevarse a cabo el mismo o pedir un servicio para ejecutar esas medidas. Yo estoy cierto que en España, como en Portugal, hay un montón de empresas que hacen ese tipo de servicios, incluso ahora en situaciones de teletrabajo. Eso es lo que más innovador en la situación de teletrabajo, es que están sobre el régimen de control, de prevención de riesgos laborales, aunque en el domicilio. En la parte de accidentes de trabajo tenemos el mismo sistema. Normalmente pensamos que los accidentes de trabajo solo se pasan en el sitio donde el trabajador tendría que hacer su trabajo de manera presencial. No es verdad. El régimen y de esa manera los seguros que son contratados por las empresas igual tienen que proteger la situación de accidentes de trabajo en el hogar o afuera de la empresa cuando alguien está en situación de teletrabajo. Los supuestos más comunes, ya sabemos, son la lesión corporal, ¿ok? Pero hay que hacerse la prueba igual que el hecho ha ocurrido, la lesión, en tiempo y lugar de trabajo. Es decir, puede ser el lugar donde se está haciendo el teletrabajo, en el hogar. Y igualmente tenemos accidentes in itinere.
In itinere, creo que ustedes saben lo que quiero decir, es cuando yo esté en dirección hacia mi empresa o mi lugar de trabajo, o volviendo hacia casa. En esa situación, si por si acaso tengo un accidente sufrido de camino o regreso del centro de trabajo, se considera como un accidente de trabajo cubierto por el seguro. Igual situación se pasa cuando mi centro de trabajo sea el sitio donde estoy haciendo mi trabajo en régimen de teletrabajo, que puede ser mi habitación. Y yo puedo estar en dirección o volviendo de mi habitación, ¿ok? Con el objetivo de ir a trabajar, ¿ok? Y eso puede ser considerado como un accidente de trabajo. ¿Podemos avanzar para el régimen portugués? Es prácticamente la misma cosa. Igual tenemos una ley que se aplica en materia de prevención de riesgos laborales. Y yo voy a pasar delante esta primera parte porque de verdad es la misma que en España. Y la segunda, igual. La segunda, igual. Igual. La parte que tiene que ver con la presunción y la prueba, se presumen que es una lesión corporal y la procesión se hace a favor del trabajador, el mismo principio igual cuando el hecho haya ocurrido en el tiempo y lugar de trabajo, ahí hay que hacerse la prueba, no es una presunción, para que podamos beneficiar del seguro, incluso en caso de teletrabajo, y igual tenemos el régimen de protección de accidentes in itinere, incluso en situación de teletrabajo. Jesús, ahora es tu parte de nuevo, creo yo. Muchísimas gracias, Tiago. A la señora Teresa o señorita Teresa Bentín, ahora cuando finalicemos las presentaciones, porque al parecer el chat no está habilitado, como ha indicado el señor Jesús Burgos, después se intentará dar la palabra una vez terminemos nosotros y sé que Miguel está intentando buscar la forma para hacerlo. No podemos, a través del chat no, pero aquellas personas que tengan levantada la mano, yo sí puedo habilitarle para que hablen, como en otras ocasiones. Entonces, pues, voy a pasar, ¿ya hemos terminado, Tiago? No, todavía falta una pequeña parte, Miguel, Vale. y si te parece ya terminamos y damos la parte, ¿no? Pero pues ya porque, luego bueno, damos la palabra a Teresa Bentín, que creo que es quien ha levantado la mano. Partes positivas, pero también el teletrabajo está generando algunas cuestiones negativas, porque hay problemas de salud física, pues el no moverte de un mismo espacio, el pasar el mismo día donde tú duermes, donde comes y donde trabajas, el sedentarismo y todo lo que conlleva el no moverse y el no desplazarse, bueno, pues está generando problemas de mala alimentación, de estrés, cardiovasculares, etc., ¿no? Tanto de salud física como de salud psicológica. ¿Por qué? Porque el tema de tener esta flexibilidad, el tener todo en el mismo espacio, salvo que uno sea muy organizado y sea muy disciplinado, pues se puede confundir el plano personal con el profesional, se puede estar conectado permanentemente. Y esto no solamente ha generado problemas, como hemos dicho, de salud física y psicológica, sino también de desigualdad, porque cuando se trabaja en casa, normalmente, al igual que ocurre con otros ámbitos, la mujer, especialmente en la península ibérica, sigue asumiendo muchas más tareas caseras que el hombre. Entonces, esto genera desigualdad, porque la mujer que está en casa va a seguir trabajando y además asumiendo la gran parte de tareas caseras que ya asumía. Entonces, bueno, estas cuestiones negativas también es importante tenerlas en cuenta. Por eso, el último punto y parte del título de esta ponencia es cómo garantizar los mismos derechos y la misma igualdad en el teletrabajo y eso es uno de los temas pendientes, por lo que existe una importancia especial a garantizar todos aquellos mecanismos que eviten la discriminación y eviten la desigualdad en el teletrabajo. Esta equidad, esta desigualdad evitada a través de mecanismos positivos para proteger a la mujer y aquellas partes más débiles que pueden ser más susceptibles de este tipo de dificultades, pues deben ser una parte fundamental de las condiciones de trabajo. La retribución, la estabilidad laboral, el tiempo, la formación, la promoción y la igualdad en mayúscula debe ser una garantía en este tipo de nuevas relaciones laborales. Dicho esto,
insisto, hay que evitar cualquier discriminación por cualquier tipo de ámbito en el que se pueda producir esta discriminación, es decir, por sexo, por edad, por antigüedad, por grupo profesional, por discapacidad, etcétera, etcétera. Y con todo esto, es importante al final también hacerse la pregunta desde la óptica de la empresa, con estas ventajas, con este marco jurídico. ¿Qué debemos saber para implementar este sistema en cada empresa? Entonces, hay una serie de mecanismos y de recomendaciones que, por supuesto, están cada vez más desarrolladas, intercambiando experiencias de empresas que han seguido todo este proceso. Y primero hay que conocer bien nuestra actividad y evaluar la viabilidad del teletrabajo. ¿Dónde, cuándo y hasta dónde podemos establecer este tipo de mecanismos para que, mejoremos tanto como empresa como trabajador en este nuevo contexto de las relaciones laborales? Es decir, el teletrabajo no es automático, existe de una cultura, exige de que haya un marco viable para su desarrollo, exige de unos instrumentos, exige de un proceso que hay que evaluar con carácter previo para garantizar su viabilidad. Una vez establecidos estos análisis, identificadas las tecnologías, establecidos los mecanismos, es importante concretar las políticas de empresa y los acuerdos que hagan viable esta nueva modalidad de relación laboral. Por otro lado, la comunicación, por supuesto, es fundamental y debe estar garantizada, y deben establecer unos mecanismos y canales de comunicación que sean eficientes y que mantengan que el trabajador pueda estar tan comunicado con el empresario como si estuviera en el centro de trabajo. Para eso es clave, como hemos dicho antes, las herramientas y la tecnología adecuada. Una llamada de teléfono puede ser importante, pero una videollamada siempre permite tener un contacto más visual, personal, que una mera voz. El establecer esos mecanismos, esos horarios, esos protocolos, esos procesos y una gestión que permita controlar el desempeño es lo que va a permitir que tanto el trabajador como la empresa queden satisfechos con estos mecanismos, ¿no? Al final, lo que pretendemos es seguir siendo eficientes, conciliar la vida personal y la laboral y establecer este bienestar y este equilibrio entre las obligaciones y los derechos del trabajador y de la empresa. Por eso, una buena comunicación, una evaluación continua, un proceso de aprendizaje siempre es fundamental hasta que se encuentra el punto perfecto tanto para la empresa como para el trabajador. Hemos visto las ventajas: reducción de costes, rentabilidad, productividad. Hemos visto los inconvenientes. Hay que buscar ese equilibrio para optimizar para ambas partes esta nueva relación laboral. Al final hay que tener en cuenta, pues que si el trabajador aporta equipos de trabajo, pues habrá que compensarle. Que si hay material proporcionado por la empresa, habrá que cuidarlo y hacer un uso adecuado de estos materiales. Si hay una serie de costes, hay que tener lo que dice la normativa en cuanto a la formalización de este acuerdo y estos costes para imputarlo a quien corresponda. Y por supuesto, hay que ver de qué forma estos gastos quedan excluidos de la base de cotización para que no repercutan negativamente en las condiciones laborales del trabajo. Pero todo esto son cuestiones de detalle que, como ustedes bien saben, este tipo de webinarios son introductorios de forma genérica para aproximar la materia, para que ustedes conozcan, insistimos, para que ustedes también se conozcan. Y yo le acabo de hacer una fotografía a los participantes y ahora aquellos que no me hayan solicitado el LinkedIn, el contacto, pues intentaré localizarlo, porque verdaderamente entiendo que es muy importante pues que nos mantengamos en contacto y que colaboremos, como ya desde hace muchos años hacemos Thiago y yo, para fortalecer las relaciones jurídicas, económicas y sociales entre Portugal y España. Dicho esto, pues solamente ahí tienen nuestros correos electrónicos, nuestros datos de contacto. Insistir en que EURES lo que pretende es crear comunidad. La Confederación de Empresarios de Andalucía y a Miguel Guardiola, a quien agradecemos nuevamente que haya contado con nosotros, están construyendo puentes
entre España y Portugal que tenemos que seguir como sociedad civil, como empresarios, como trabajadores, fortaleciendo. Y bueno, sin más preámbulos y sin más palabrería, agradecerle a ustedes toda la presencia y la participación. Como siempre es un gusto trabajar con Tiago, tanto aquí como en cualquier lugar del mundo. Y por supuesto con Miguel, que además de colaborador es amigo, y le agradezco la paciencia y todo lo que nos ha ayudado en este proceso. Muchas gracias y Miguel. Gracias a ti, Jesús. Grandes profesionales, tanto Jesús como Tiago, de una dilatada trayectoria que, bueno, ha puesto sus perfiles en LinkedIn. Nada, si tienen un momento, pues conéctense, igual también conéctense conmigo a través de LinkedIn y crearemos redes, como ha dicho Jesús. Redes que a la próxima, a ver si lo hacemos en físico. Yo creo que a ver si para septiembre o octubre organizamos algo en físico y os invitaremos a todos. Bueno, ahora es el momento de que quien tenga alguna consulta. Teresa Ventín levantó la mano. Le voy a permitir hablar por si todavía quiere, porque el chat estaba deshabilitado. O Teresa, te voy a permitir hablar. O bueno, le voy a dar... ¿Se acaba de ir? Se acaba de ir. Aquí hay otra persona con la mano abierta. Vamos a ver, Pilar Román. Pilar. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, gracias a todos por esta interesante charla. Yo tengo una duda, y es que tengo unos clientes que, bueno, sería la empresa extranjera con unos empleados teletrabajando aquí en España, y estoy estudiando la situación, pero se da la circunstancia que el centro de trabajo en la agencia tributaria sería el domicilio de cada empleado, pero en la seguridad social española no te permite eso, sino que tienes que dar un tercero, el que sería efecto de notificaciones, no de los empleados, de los domicilios de los empleados. ¿Hay alguna aclaración que me podáis hacer con respecto al centro de trabajo? No sé si Jesús o Tiago pueden, pero seguramente tenemos compañeros del SAE. Y si no pueden ahora inmediatamente, esta consulta la podemos trasladar a través del Servicio Andaluz de Empleo, a ver si cómo queda definido. Yo sé que tú, ¿alguna idea de la pregunta de Pilar? Mira, Pilar, es una pregunta muy buena y es uno de los problemas que estamos teniendo desde el punto de vista administrativo. Yo también he trabajado con algunos nómadas digitales. Es un tema que no hemos querido abrir para no abrir el tema excesivamente por tiempo, pero como sabes, cada vez, especialmente en Portugal, la legislación es muy atractiva para los nómadas digitales. En España también se está permitiendo como un mecanismo de acceso a la residencia y está ofreciendo muchas oportunidades, pero toda esta normativa muchas veces tiene que ir acompañado de una serie de procedimientos donde no están claros los roles y cómo adaptar los criterios tradicionales de las relaciones laborales a estas nuevas relaciones. Como bien dice, nosotros también nos hemos encontrado algunos problemas en cuanto a las obligaciones que te exige esta normativa y la realidad que te exigen algunas administraciones a la hora de cumplir pues con los criterios de información en cuanto al centro de trabajo, etc. Yo primero puedo confirmar que lo que te ha ocurrido a ti también nos ha ocurrido a nosotros, y verdaderamente es un tema de casuística donde la propia administración también va aprendiendo y conociendo estos temas a medida de las reclamaciones que vamos haciendo, con el esfuerzo y el coste que supone muchas veces, porque, bueno, si te llega en forma de sanción, además es un tema que te obliga a defenderte jurídicamente. Pero vamos, no te puedo dar la solución porque no la conozco, pero sí puedo ratificar que también nos ha ocurrido lo mismo. Como bien dice Miguel, no sé si algún compañero del SAEC de los que están presentes pudiera aportar algo más de clarificación, o si quieres, Pilar, como tienes mi correo, escríbeme y podemos intentar ver o compartir algún tipo de experiencia a ver si te podemos ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así lo hago. Bueno, Teresa ya está aquí otra vez. Teresa, estás activada, ya puedes hablar cuando quieras. Teresa Ventín. Bueno,
Si alguien quiere levantar la mano para indicar que quiere participar. A Teresa la asusta, Miguel, cada vez que le dices que hable, se va. No, pero ya sí está. Lo que a lo mejor no tiene el micrófono activado ella, pero, porque lo tiene activado, es decir, se ve como, no sé. Bueno, Teresa, si no puedes, lo que hacemos es nos manda la consulta e intentamos responderla por escrito. ¿Te parece bien? Se puede hacer tanto a Jesús Bores como a info@cea.es, que es muy sencillo. Info de información @cea, la Confederación de Empresarios de Andalucía.es. Pilar otra vez con la mano. Bueno, Pilar es la más... Ya el anterior también. Vamos a ver. Te tienes que abrir el micrófono, Miguel. Ya sí estoy en ello, pero no sé el por qué no me deja. ¿Hola? ¿Hola? Ya. Sí, Sí, ya. sí. En cuanto a la devolución de las herramientas de trabajo que proporciona la empresa al trabajador, ¿en qué porcentaje más o menos se puede ver reflejado en el acuerdo de teletrabajo? Aproximadamente, con carácter anual, o eso, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, la experiencia que nosotros tenemos, Pilar, es que hay primero un acuerdo inicial donde tú estableces una serie de mecanismos y regulas una serie de instrumentos, pero después estableces una serie de periodos de evaluación. Nosotros intentamos que cada 6 meses o cada año se actualice el acuerdo en base a los avances, tanto tecnológicos como de medios que se hayan producido, y se actualice ese acuerdo. El acuerdo inicial, como siempre, que todo acuerdo inicial se desarrolla, no es lo mismo hacerlo con un trabajador ad hoc, con circunstancias muy particulares, que cuando uno lo hace con un grupo de trabajadores o con varios subgrupos de trabajadores según las condiciones que cada uno tenga. Nuestra experiencia y lo que estamos haciendo es un contrato, acuerdo inicial, donde se establecen los mecanismos y los medios que aporta la empresa y aquellos que aporta el trabajador, estableciendo claramente los mecanismos de compensación, y luego cada cierto tiempo, normalmente 6 meses o un año, actualizamos y evaluamos. Por supuesto, si hay algún tipo de instrumento extraordinario o medio que deba ser incorporado al acuerdo, se hace un anexo y lo incorporamos. Pero normalmente lo que intentamos es prever dentro del acuerdo la posible evaluación en virtud de la duración del contrato de trabajo y los servicios que este trabajador vaya a prestar, para que tengamos un mecanismo a medio largo plazo no solamente de acuerdo, sino también de evaluación y supervisión del trabajo realizado por el trabajador. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría añadir algo que me parece importante, porque de verdad no sé cómo es exactamente el régimen en España, pero en Portugal, en una situación normal, por si acaso nosotros pagamos los servicios de telecomunicación o las herramientas de trabajo de un trabajador, se puede considerar como haciendo parte de su remuneración. Y eso tenía un impacto fiscal, porque de verdad había que saber, ¿y lo que hacemos con estos costes? ¿Son costes fiscales de la empresa igual o no? Y el régimen en Portugal es muy claro, dice que todo lo que tiene que ver con la adquisición de herramientas de trabajo, de teletrabajo, manutención y lo demás, puede ser considerado como costes fiscales de la empresa igual, no solamente remuneración. Por si acaso eso puede tener un impacto en la remuneración del trabajador, porque es un beneficio. Y a lo mejor en el final, cuando termina su contrato de trabajo, él va a decir, el ordenador de verdad que yo utilicé a lo largo de estos años me pertenece, aunque sea la empresa que lo pague. Así funciona más o menos en Portugal, pero desde el punto de vista fiscal sí es un coste, siempre es un coste de la empresa. Es importante porque para que las empresas tengan al final del día alguna ventaja igual con esta situación. Ese es un tema fundamental, Tiago, porque como bien ha dicho Pilar antes, también con lo que es la retribución en especie, cuando el trabajador no recibe salario, sino que recibe medios de transporte, algún tipo, ese también ha generado una serie de dudas
a la hora de ver cómo se imputan estos costes para la empresa y para el trabajador. Entonces, este proceso también se ha ido clarificando con el tiempo. Hay resoluciones que permiten ir concretando cuándo una cuantía es considerada retribución en especie, cuándo es un coste para la empresa, y este proceso también ha mejorado y se ha clarificado con la casuística y la experiencia práctica. Creo que ha ocurrido lo mismo en España y en Portugal. Valentín quería decir algo. Sí, ya le he dado, Valentín. Sí, sí, ok, ¿me escucha? Perfectamente. Hola. ¿Me escucha? ¿Me Perfectamente. escuchas? Muy bien. Sí. ¿Cuánto contrato de teletrabajo se puede firmar? Por ejemplo, 2 horas o 8 horas o 2, 4 horas. ¿Es posible firmar este contrato de teletrabajo? Hola. Sí, un segundo. Jesús. ¿De dónde eres, Valentín? ¿Qué? ¿De dónde es usted? De Sevilla. De Sevilla, muy bien. Mire, le digo, como hemos comentado anteriormente, para que se aplique la normativa del teletrabajo, el 30% de su contrato debe ser teletrabajando. Es decir, hay un porcentaje que se aplica a su contrato en particular y al tiempo de su contrato. Entonces, en España hay un mínimo, según ha explicado Tiago, en Portugal ese mínimo no existe. Entonces, en España al menos el 30% se tiene que dedicar a teletrabajo, tiene que contar siempre con el acuerdo del trabajador y, por supuesto, se puede reproducir ese mismo contrato o adaptarlo, incrementando el tiempo de teletrabajo o reduciéndolo, el tiempo que el trabajador y la empresa acuerden. Luego pueden ser indefinidos, pero en el momento en el que haya una voluntad de una de las partes de modificar ese contrato, como hemos dicho, el trabajador tiene derecho a hacerlo y la empresa no puede despedirlo por ese motivo. Ok, gracias, pero mi pregunta tiene otro objetivo. ¿Es posible contratar con 2 o 3 empresas? Por supuesto, usted igual que puede contratar con 2 o 3 empresas con trabajo simultáneo por horas, usted Sí. puede perfectamente contratar con varias empresas teletrabajando. Es más, si usted trabaja 4 horas con 3 empresas y las 4 horas teletrabajaría el 100%, no hay ningún problema, es perfectamente legal. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Pero usted de Sevilla adoptado, ¿no? No, está en área de teletrabajo, en área laboral, pero tengo proyectos donde me interesa mucho este tema. Claro, para que usted se haga una idea, tanto Tiago como yo trabajamos mucho con proyectos de la Unión Europea por proyecto. La mayoría yo busco porque son varios a la vez. Ok, en momento no funciona chat y yo hago una foto para su correo electrónico y busco en LinkedIn. Muchas gracias. Es usted muy amable, Valentín. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Una clarificación desde el lado portugués. No solamente tenemos la cuestión de no tenermos ese límite de 30%, a partir del cual podemos considerar que tenemos teletrabajo. No es una situación, es la casuística que va a definir si tenemos sí o no un acuerdo de teletrabajo, pero igual con esta cuestión de trabajar para diferentes proveedores, es difícil, sería difícil en Portugal decir que tenemos 3 acuerdos de teletrabajo, porque podemos tener un acuerdo de teletrabajo, pero no creo que la ley del trabajo no se aplicaría, porque hay un principio de exclusividad que normalmente se aplica en la ley del trabajo. Es decir, yo tengo un acuerdo con una empresa, un acuerdo de teletrabajo. Si empiezo trabajando para 2, 3, 4 empresas en el régimen del teletrabajo, voy a salir de un acuerdo de que llamamos de un contrato de trabajo y voy a transformarme en un proveedor de servicios, de verdad, que está afuera del régimen de la Ley Nacional del Trabajo. Ahí, de verdad, hay algunas cosas que serían, en el caso portugués,
susceptibles de ser discutidas. Es decir, como estamos ya afuera del régimen del teletrabajo, ya la ley que estamos aquí hablando que se aplicaría a los teletrabajadores no se aplicaría, ¿no? Incluso la parte de lo que tiene que ver con los seguros, lo que tiene que ver con el derecho de acceder para hacer los controles sobre la situación de teletrabajo en el hogar del trabajador y lo demás. Así que ahí entramos ya en la parte más legal, más difícil en la casuística. Pero sí, es muy interesante y como Jesús ha dicho, hay un montón de situaciones nuevas, legales, jurídicas, fiscales, que no solamente en Portugal y España, pero en todo el mundo, que aún estamos intentando clarificar, porque no es fácil este nuevo mundo en lo cual vivimos ahora. Bien. Bueno, pues no veo más preguntas ni más manos levantadas. Yo agradeceros tanto a los participantes y en especial a los dos ponentes en el día de hoy y a Juana, que ha hecho un bastante trabajo de fondo. Y bueno, seguiremos con el tema. El proyecto sigue vivo hasta el año que viene, el 24, por lo que haremos más actividades, más webinarios y espero poder realizar alguna en persona para podernos ver y volver a la normalidad más que al teletrabajo, a la realidad, aunque esto también es trabajo. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Obrigado. Gracias, muy amable.